Bienvenidos de nuevo, estimados aprendices. En esta nueva sección de formación vamos a trabajar un tema muy importante para las empresas comercializadoras, para los centros de acopio, para las áreas de despacho de las empresas, y es el tema que tiene que ver con los inventarios. Vamos a trabajar en este caso, pues digamos que el punto de reorden, el llamado punto de reorden, que no es nada más ni nada menos que determinar las cantidades mínimas y máximas de mantener los inventarios, mínima para que nos permita abastecer a nuestros clientes y máxima para que nos permita no entrar en costos muy altos, que es lo que tenemos que buscar para mejorar las utilidades. Entonces tenemos que tener lo que llamamos inventarios justo a tiempo, un mínimo y un máximo que nos permita ser muy eficientes en la administración de los inventarios. Y también, pues, explicar cómo hacemos para calcular el momento en que debemos hacer el pedido, teniendo en cuenta algo muy importante, que nosotros hacemos el pedido y nuestro cliente se tarda unos días. Así nos diga que inmediatamente que tiene la mercancía, generalmente se nos tarda unos días para abastecernos. Entonces, todo esto dentro de la administración moderna tenemos que tenerlo muy presente. Entonces, para aquellos auxiliares administrativos, aquellos directores de logística, los analistas de logística, aquellos que se encargan de los inventarios, es muy importante este tema. Aquí tenemos un ejercicio, nos dice que la empresa vendió de la referencia de XYZ 300 unidades en 45 días, es decir, en promedio son casi 7 unidades por día, y esto lo determinamos muy fácil. Lo que hacemos es dividir las unidades entre el número de días que hicieron el pedido, y tenemos que el proveedor se tarda también en surtir 20 días, es decir, ya tenemos aquí dos datos. Primero, que el promedio al realizar una venta extra de 300 unidades son 7 unidades por día. Ese fue el promedio según la venta de las 300 unidades, porque esa venta se hizo en 45 días. Entonces dividimos las unidades por el número de días y nos va a dar 7 unidades por día. Y también tenemos otro dato adicional. Nos dicen que el proveedor se tarda en surtir nuestra bodega 20 días una vez hagamos el pedido. Sabemos entonces que nuestro mínimo debe ser de 140. ¿Por qué 140? Aquí nos dice que si tenemos 7 unidades por día, si tenemos 7 unidades por día con este cálculo, y nuestro proveedor se tarda 20 días, pues entonces decimos que 7 por 20 días que se demora, pues tendríamos que tener como mínimo 140 unidades de existencia mientras nos abastece nuestro proveedor. Lo otro es que en algún momento la empresa también determina 10 días en que podemos mantener nuestros inventarios mientras el proveedor nos surte. Mira que hay un montón de detalles que tenemos que tener en cuenta, y todo esto, pues lógicamente que se relaciona con los costos y tenemos que ser muy prudentes en el manejo de esta información. ¿Cierto? Vamos entonces a hacer lo siguiente. Con este ejercicio vamos a hacer unos cálculos. Tenemos una fórmula que nos dice que el máximo de existencias es igual al mínimo más el tiempo de surtido. ¿Cierto? Estamos hablando de, del tiempo en que se tardan para surtirnos. Entonces, tenemos ya una primera formulita aquí. Máximo de existencias es igual al mínimo más el tiempo de surtido. Vamos a resaltarla para que vamos viendo qué es lo que estamos trabajando. Entonces, si vamos a seguir con este ejemplo, pues entonces vamos a calcularlo y decimos que el máximo de existencia es igual. El mínimo ya lo tenemos acá, que son 140 unidades, ¿cierto? Y nos dice que entonces ese mínimo debíamos de sumarle el tiempo de surtido. Perfecto.
Entonces, si los días de gracia, vamos a hacerlo de la siguiente manera. El máximo de existencias es igual al mínimo, que son 140 unidades, ¿cierto? Y le podríamos sumar entonces el tiempo de surtido. O sea que el tiempo de surtido serían 10 días. Y lo hacemos de esta manera, el máximo de existencias es igual a 240. Como pueden ver, y por criterio, pues estamos elevando las cantidades. Si nos sometemos a esta formulita, estamos elevando las cantidades, ¿cierto? Entonces nosotros también tenemos que tener criterio y ojo con este tema que también es un tema de criterio y conocimiento de quien esté haciendo estos cálculos. Entonces, yo podría decir más fácilmente que si son 140 unidades como mínimo, el máximo de existencias, yo lo podría hacer de la siguiente manera, ¿cierto? O sea que dejémoslo ahí en stand-by y vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿sí? Hay algo que se llama días de gracia. Los días de gracia, es decir, las unidades básicamente, me dice que son 7 unidades en promedio. Si las multiplicamos por los 10 días que nosotros podemos realmente abastecernos, eso nos daría igual a 170 unidades en bodega. Ya estamos hablando de que es mucho más prudente este cálculo, ¿cierto? Estamos hablando de un cálculo más prudente, 170 unidades. Entonces, miren todo lo que tenemos que tener presente aquí. Aquí, yo diría que no es prudente, ¿cierto? No es prudente porque el promedio mínimo dio 140 unidades. Entonces, miren que ahí, como se nos está subiendo mucho, estamos elevando los costos. Perfecto, pero esta es una fórmula que tenemos ahí. Vamos a colocarla en amarillo, pero vamos viendo cuáles son las posibilidades de manejo de fórmulas para que vamos acercándonos a una realidad. Tengan presente lo que estamos hablando aquí, vayan haciendo las anotaciones, porque es un tema también de análisis, es un tema muy administrativo lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, yo podría decir más fácilmente que mi máximo de existencias lo podría trabajar según nuestra experiencia, máximo de existencias, lo podríamos trabajar mucho más fácil con el mínimo, pero sumándole los días de gracia, más bien, ¿cierto? El mínimo sumándole los días de gracia. Es mucho más prudente esta otra formulita, que también en consideración, pues podríamos decir, vamos a ponerla un poquito más grande, estamos trabajando fórmulas que son viables, pero ya tomamos nosotros la determinación. ¿Quién maneja el inventario? ¿Quién administra, perdón? El centro de acopios, pues tiene que tener claridad en estos conceptos y un buen análisis también para poder realizarlo. Según esta otra formulita, pues yo diría que mi máximo de existencias es igual. Me dice que el mínimo, pero el mínimo nosotros ya sabemos que son 140 unidades y que debería sumarle los días de gracia y los días de gracia son 10. Miren que ahí tendríamos entonces 150 unidades, ¿cierto? De aquí yo podría decir que es mucho más viable yo determinar 150 unidades como el máximo de existencia, ¿cierto? Entonces vamos aclarando. Podemos utilizar esta fórmula, pero si se nos eleva demasiado con el mínimo que calculamos al comienzo cuando realizaron el pedido de las 300 unidades, entonces deberíamos tenerlo muy presente para no irnos a elevar el sobrecosto de las unidades, ¿cierto? Entonces aquí es más viable decir que
y vamos a poner aquí un asterisco y digamos que este es mucho más viable, ¿cierto? Entonces digamos que este sería el máximo de existencias. Perfecto. Hasta ahí vamos claros. Entonces, lo otro que debemos nosotros tener en cuenta aquí, cuando estamos trabajando esto, es cómo calcular cuánto se debe pedir. Es decir, ya tenemos un máximo de existencias, pero también deberíamos de decir aquí, hago una pregunta muy importante: ¿cómo determinar o calcular cuánto se debe pedir? ¿Cuánto se debe pedir al proveedor? Listo, buena pregunta también, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿qué cantidades pedimos? Ya sabemos que tenemos que tener un mínimo de 150 unidades. Entonces ahora voy a calcular cómo voy a pedir, ¿cierto? ¿Cuánto voy a pedir? Porque tengo que tener en cuenta unos puntos, ¿cierto? Entonces tendríamos que tener un punto de orden de compra. Entonces vamos a ver cómo sería. Vamos a ver entonces. Vamos a poner aquí unos daticos de este mismo ejercicio. Digamos que tenemos unos datos. Vamos a organizar esto acá. Como ustedes saben, no soy muy ducho pues con estos equipos. Pero bueno, entonces vamos a poner aquí unos datos que son muy importantes. Entonces el primero es ventas en el mes. Ventas en el mes fueron en el mes, y ya tenemos que determinar IO 45 días. En el mes o en 45 días, digamos que esas ventas fueron de 300 unidades. Tenemos otro dato. Tenemos ya allá las ventas medio día, que sabemos muy bien que esas ventas promedio en el día fueron de 7 unidades. Listo, recuerde lo que calculamos inicialmente, y lo único que estoy haciendo aquí es resumiendo la información que teníamos acá en el planteamiento, con los datos que tenemos. Luego nos dice que entonces el mínimo es igual, y ya lo habíamos determinado, 140 unidades. Perfecto. Ya determinamos, aquí habíamos dicho que entonces el máximo de existencias serían 150. Podría tomar este porque el mínimo son 140. Si tomamos con los días de gracia, sería 100 unidades. Ahora, con base en esta información que tenemos acá, unos datos relevantes, vamos a ver entonces cuáles son los datos que escogemos y cómo iríamos a determinar todo esto. Y también decimos que el máximo de existencias que ya determinamos fueron las 150 unidades. Miren que aquí tenemos, este sería el máximo de existencia, 140, pero ya sabemos que tenemos un mínimo de 140 y nos dio 150 unidades el máximo de existencia. Entonces, aquí podríamos determinar, digamos que para conocer cuándo realizar el pedido al proveedor, para conocer cuándo realizar el pedido al proveedor, pues diríamos que deberíamos de sacar la media entre el mínimo y el máximo. Entre el mínimo y el máximo.
Ojo con esta afirmación, es importante también tenerlo presente. Perdón, mínimo y el máximo. Importante tener presente esta otra afirmación. O sea, debemos de conocer cuándo realizar el pedido al proveedor. Deberíamos de calcular una media entre el mínimo y el máximo porque tenemos que tener en cuenta que el proveedor se tarda 20 días, en algunos casos se tardan 15, 10 días, 8 días, hay algunos que al otro día ya no están surtiendo, pero eso ya es conocimiento que tengamos del proveedor, conocimiento que tengamos del producto, en fin, hay un montón de cosas que juegan ahí. Recuerden que también viene mercancía del exterior, viene mercancía por el mar, entonces, ¿cuánto tiempo tardarán en llegar? ¿Y cómo hacemos para abastecer al cliente mientras ese pedido y mientras esa mercancía no nos llegue? Entonces, lo importante es poder abastecer y también lo otro, no tener demasiada mercancía que nos eleve los costos. Muy bien, entonces, hasta ahí nos queda claro, ¿cierto? Entonces, para seguir con esto, pues digamos que hay algo que se llama punto de reorden de la compra. Punto de reorden de la compra. Eso normalmente vamos a determinarlo como el POC. Cerremos paréntesis, vamos a, a señalizar y a elevar un poquito más esto. Entonces aquí estamos hablando de que el punto de reorden es la compra, ¿cierto? Entonces vamos a ver la formulita. Punto de orden en la compra es igual. Digamos que la fórmula nos dice que es igual, abramos paréntesis, al mínimo más el, perdón, no lo escribo así, más mínimo más el máximo, cerramos paréntesis, dividido 2. ¿Listo? Dividido 2. Máximo, bueno, perfecto. Entonces vamos a calcularlo según los datos que tenemos también. Yo voy organizando aquí esta información para que no me quede como tan feo, para más claridad de ustedes. Entonces, vamos a decir que el punto de la orden de compra es igual. Está diciendo que abramos paréntesis, ahí lo cerré, que abramos paréntesis, me dice el mínimo, pues el mínimo, recuerden que son 140, que a ese mínimo le debemos de sumar el máximo y que el máximo fue 150. Recuerden que aquí tenemos los dos, miren que estamos extractando la información de los datos que tenemos acá. Perfecto. Bueno, entonces vamos aquí a cerrar paréntesis y luego nos dice que dividamos por 2. Entonces, según eso, el punto de orden de compra sería igual a 290 dividido 2. 140 más 150 nos daría 240 más 50, 290 dividido 2. Entonces, ahí sí vamos a determinar que el punto de orden de la compra, el momento en que vamos a realizar la compra, ¿qué es lo que significa esto? Sería cuando lleguemos a 145 unidades. Perfecto. Pues miren, el punto de orden de compra sería cuando lleguemos a los 145 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que tengamos 145 unidades en nuestro inventario, tenemos que realizar la compra de otras unidades teniendo en cuenta el número de días en que el proveedor se tarda. Perfecto. Más o menos van entendiendo el tema. Eso con práctica pues se puede realizar muy fácilmente. Muy bien, ahora hay que determinar lo siguiente. ¿Cómo, digamos, vamos a ponerlo con mayúscula, cómo determinar las cantidades a pedirle al proveedor? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Cómo determinar las cantidades para pedirle al proveedor? O sea que ahí estamos hablando de lo que llamamos
la orden de compra, ¿cierto? Ya llegamos a la orden de compra. Y la orden de compra vamos a calcularla de la siguiente manera. Tenemos un máximo, vamos a restarle el punto de orden de la compra, que ya lo tenemos calculado, cerramos paréntesis, y a eso le vamos a sumar el mínimo de existencias. Otra fórmula que tenemos que tener presente. ¿Ok? Pues ya organizamos el color de las fórmulas, un documento que les voy a dejar en sus plataformas junto con este video de explicación para que puedan remitirse a él para realizar, digamos que los próximos ejercicios. Entonces, ¿cómo determinar las cantidades a pedirle al proveedor? Importante porque igual sabemos que cuando lleguemos a 145 unidades hay que hacer un pedido. Ya determinamos que las 140 unidades es el mínimo que tenemos que tener en inventario. Sabemos que lo máximo que puede soportar la empresa con 10 días son 150 unidades de inventario. Ahí tenemos dos datos. Y entonces, si calculamos aquí el promedio, como dice, sacar la media, entonces nos va a dar 145 unidades, que es el momento preciso en donde debemos realizar la orden de compra, ¿cierto? Entonces vamos a determinar la orden de compra con base a esta información y a esta fórmula. Nos dice que la orden de compra es igual. Abrimos paréntesis, nos dice que el máximo, pues claro, ya sabemos que el máximo son 150 unidades, ¿cierto? Bueno, dejémoslo mejor así, 150 unidades, que le debemos de restar el punto de orden de compra. Y miren que el punto que nos dio de orden de compra fueron 145. Cerramos paréntesis. Y nos va a decir que le debemos de sumar el mínimo y el mínimo de existencia son 140 unidades. Por lo tanto, la orden de compra, según este ejercicio hipotético, va a ser igual. Vamos a hacerlo aquí con calma. No supongamos que ustedes son excelentes con los números así mentalmente. Entonces, digamos que 150 menos 145. 150 menos 145, ¿cuánto es? Pues estamos hablando que 150 menos 145 es 5 y que le vamos a sumar sumar 140, 140. Perfecto. Ya nos está diciendo 150 le quitamos 145, entonces nos va a dar 5 más eh, las unidades mínimas o las cantidades mínimas. Entonces, estamos hablando que ahora sí, ya determinamos que la orden de compra es igual a 145 unidades. Nos dio exactamente igual al punto en donde debemos de solicitar al proveedor. O sea, cuando lleguemos a 145 unidades, debemos hacer un pedido de ¿cuántas? De otras 145 unidades. Si miramos aquí, nos estamos subiendo a 290 unidades. Aquí habíamos calculado unas 200 unidades como máximo de existencia, ¿cierto? Teniendo pues, pero entonces dijimos que no era prudente porque se nos elevaba mucho teniendo en cuenta las 140 unidades. Con los días de gracia llegaríamos a 170 unidades en bodega, lo cual tampoco es prudente, ¿cierto? Entonces este no se tiene en cuenta. Perfecto. Dijimos que era muy alto, pero cuando empezamos a hacer los cálculos con las fórmulas, pues nos damos cuenta de que el momento preciso son 145 y que pediríamos 145 unidades. En este caso nos dio igual. Cabe decir que generalmente se nos da muy preciso, casi que se dobletea. Generalmente eh, en el punto de orden de la compra, generalmente es la orden de compra, es decir, son las unidades que se van a solicitar al proveedor. Entonces tengan en cuenta esto, pero eso sí, es un tema de análisis. Vamos a concluirlo de la siguiente manera. Estas 300 unidades son un pedido extra
porque ya tenemos un promedio de ventas, pero resulta que cuando a la empresa le hacen un pedido extra de más cantidades es donde tenemos que volver a recalcular todos los mínimos, los máximos, el punto de reorden o el punto de orden de compra y la orden de compra. Entonces, ojo con eso para que lo tengamos bien presente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían aquí las fórmulas a tener en cuenta? Voy a subrayarles eh, en, en colorcitos. Importante calcular este promedio. ¿Sí? Importante. Debemos de tener en cuenta estos días que se tarda el proveedor. Debemos de calcular nuestro mínimo, siempre tenerlo presente. Luego debemos de calcular un máximo de existencias, en donde el máximo de existencias vamos a utilizar esta formulita. Vamos a darle un colorcito aquí a esta fórmula diferente. Démosle, ¿qué colorcito? No, algo más diferente. Démosle este colorcito para que digamos que esta es la que se va a utilizar. Importante tener en cuenta estos datos. Luego tenemos otra formulita aquí. Vamos a ponerla mejor con el colorcito que ya distinguimos la otra formulita. O sea que esta fórmula, esta que la voy a ampliar un poquito más, es importante. Luego, esta de acá vamos a darle el mismo colorcito. Y vamos a subirle un poquitico de volumen, de amplitud para que sepamos. Entonces ahí tenemos lo que debemos determinar entonces, ¿cierto? Máximo de existencias. Lo vamos a determinar con esta fórmula. Vamos a determinar esta misma con el colorcito. Punto de reorden, el mínimo de existencias. Ya sabemos cómo lo calculamos acá, nuestro mínimo de existencias. Vamos a ponerle este colorcito también para que lo vayan identificando. Entonces, fundamental que conozcan esta teoría, estas formulitas, para que pues tomen determinaciones en sus empresas y ayuden al manejo de los inventarios de una manera, digamos que más eficiente. Espero les sirva de utilidad. Perdón, se los voy a dejar en sus plataformas con un ejercicio propuesto para que puedan realizarlo y hacer ejercicios prácticos y vayan agilizando este tema y vayan teniendo, digamos, un conocimiento más significativo en el módulo de inventarios, que recuerden que los inventarios son los costos de las empresas que tienen que prestarle mucha atención porque los sobrecostos lo que hacen es bajar las utilidades, por lo tanto los gerentes, los accionistas, los socios, los administradores, los gerentes y directivos de las empresas siempre pretenden minimizar los costos. Así que fundamentalmente los inventarios tienen un dinero invertido, es un dinero muy importante. Entonces la idea es invertir un dinero en inventarios, pero un dinero preciso que le permita tener fluidez en sus ventas, y en la constancia con sus clientes, pero que también les permita utilizar otro dinero en otros frentes en las empresas. Fundamental que eso ya es un tema financiero, pero nosotros si estamos trabajando en inventarios, en esa área tenemos que ayudarles, porque recuerden que una empresa es una cadena y entre todos tenemos que ser partícipes de la estabilidad de la empresa en el mercado. Pues bien, hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención y espero pues les sea de gran utilidad.